Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerreros y amigos afines al canal de YouTube. Hoy yo, la pastora Katia Mora, traigo una nueva cápsula de sabiduría, la cual comenzaremos a desarrollar. Esta cápsula la voy a hacer en 2 tractos, hoy una parte y mañana la segunda, ya que es bastante extensa. Y quiero tocar bastante los temas para que crezcamos como al Señor le agrada que crezcamos. Voy a pedirle al Padre de la Gloria que ponga su sabiduría en mí para que sea el Señor poniendo fuego en mi boca para que la palabra que salga sea saeta, para que nosotros podamos entender la magnitud de lo que Él quiere revelarnos. Te damos gloria, honra, alabanza y majestad, Señor. Y sé tú, papito lindo, el que tomas el control absoluto y total de todo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es un poder que transforma lo imposible. Y ese poder que transforma lo imposible es una palabra muy pequeña y sé que hemos tocado este tema montones de veces. Sé que este tema lo han tocado casi que todos los siervos que predicamos, que tenemos el privilegio de poder predicar la palabra del Señor. Pero hoy vamos a tocar esa fe, esa expresión de fe que mueve las montañas, esa expresión que ha convertido o se ha convertido en una de las frases más conocidas dentro del mundo cristiano y aún fuera de él, porque la gente lo repite muchas veces como muletilla. La escuchamos en prédicas, en conversaciones cotidianas, en textos motivacionales, en sticker, en un montón de lados encontramos esta palabra, fe. Sin embargo, su profundidad bíblica y espiritual va mucho más allá de un simple dicho popular. Esta frase pronunciada por Jesús encierra un principio espiritual eterno. La fe verdadera tiene la capacidad de enfrentar, de superar, de derribar obstáculos por más grandes que sean en nuestra vida, por imposibles que aparezcan. Pero aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué quiso decir realmente Jesús? ¿Se tratará de verdad de mover una montaña física o está señalando algo más profundo y transformador? Pues vamos a ver el origen, explorando este contexto y ese significado espiritual para poder comprender cómo la fe puede convertirse en una fuerza que abre caminos donde solo había imposibles. La frase, la fe mueve montañas, es una representación común de las palabras de Jesús que se registran en el Evangelio de Mateo, perdón, no la saqué, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, perdón, 17 en los versos 20. Vamos a ver, y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, pásate de allí allá y se pasará y nada os será imposible. Wow, Jesús dice, de cierto os digo que si tuviéramos fe y señala algo tan pequeño y le dice, pásate de aquí y de allá. Si nosotros cerramos nuestros ojos y comenzamos a visualizar esas palabras de Jesús, ese monte en la boca de Jesús se corre, camina, saca pies, se traslada, viene un terremoto, lo quita, cualquier situación que te quieras imaginar. Mas, sin embargo, para Jesús nada es imposible, para Dios nada es imposible. Y este versículo nos sumerge de manera increíble a lo que Jesús pronuncia tras un movimiento crítico. Veamos la imagen, vámonos a versículos anteriores. Un papá desesperado había llevado a su hijo atormentado por un demonio a los discípulos, pero ellos no pudieron liberarlo a pesar de que Jesús ya les había otorgado la autoridad para expulsar demonios. Cuando el hombre acude a Jesús, él expulsa al espíritu inmundo con autoridad inmediata y luego los discípulos vienen y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? A lo que Jesús responde, por vuestra poca fe.
Aquí nace la enseñanza, la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Es tan chiquitita como un granito de las pelotitas cuando hay comején en una casa. Así de pequeño es. Esa semillita de mostaza es suficiente para enfrentar cualquier desafío, por más extremo que sea en la vida. Pero podemos preguntarnos, ¿de qué tipo de fe es esta? Esto debe ser algo mágico. Se trata de una fe supersticiosa o positiva o mágica. ¿O qué está Jesús hablando? ¿Qué convicción firme deposita en ese poder de Dios para yo poderlo hacer? Porque todos estos cuestionamientos los tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón y muchas veces dudamos de ese poder de Dios. Mira, te voy a explicar lo que hace la semilla de mostaza. La semilla de mostaza primero comienza a echar raíces, comienza a enraizarse, echa raíces largas, fuertes, que se agrupan como en un círculo, una forma cilíndrica, comienzan a buscar agua, comienzan a buscar tierra fértil, buena, de nutrientes, y cuando ya están lo suficientemente fortalecidas esas raíces, comienza a asomarse un tallo para formar el arbusto fuerte y preparado para recibir cualquier inclemencia del tiempo y así poder sobrevivir a cualquier situación, por más difícil que se le presente cuando ya el árbol de mostaza creció. Y para interpretar correctamente este paisaje bíblico, es esencial entender que la escritura fue escrita utilizando diversos recursos literarios, entre ellas metáforas, hipérboles, semejanzas, todo lo que en español nosotros lo podemos entender. Y a lo largo, estas escrituras nos encontramos con expresiones que no deben de interpretarse de forma literal. De este mismo modo, en el tiempo que Jesús da esta palabra, mover montañas, esto era una forma de hablar del pueblo hebreo, del pueblo judío, común para referirse a resolver problemas, pero extremadamente difíciles. Era una figura literaria conocida entre los rabinos, utilizada para señalar hazañas o retos casi imposibles. Por lo tanto, Jesús no estaba diciendo que los discípulos saldrían a mover una montaña física, estaban enseñando algo más profundo, una fe genuina que tiene el poder de enfrentar los desafíos por más grandes que sean, representados metafóricamente como montañas. Si nosotros nos paramos al pie de un monte, vemos aquella montaña altísima, llena de árboles, llena de agua, llena de animales peligrosos, llena de oscuridad, que nos intimida, pero que no es difícil poderla atravesar. Jesús acababa de liberar a un hombre, a un jovencito poseído por un espíritu, que los discípulos que andaban con Jesús no lo pudieron hacer. Y en este contexto inmediato, la montaña asemejaba a ese espíritu maligno, o sea, un obstáculo que parecía inmovible para ellos. Jesús no les estaba diciendo que si tuvieran más fe podrían arrojar montañas al mar. No, nos estaba diciendo y les estaba diciendo que si tuvieran una fe verdadera podrían haber expulsado a este demonio sin ninguna dificultad, porque todo se sujeta a la autoridad de Cristo Jesús. La montaña era el problema concreto que tenía delante. Esto nos está enseñando que la fe no es abstracta, la fe es práctica, la fe se revela frente a cualquier desafío, una crisis o una situación por más imposible que sea. Cuando Jesús utilizó la imagen del grano de mostaza, no estaba enseñando acerca de la cantidad de fe, sino de su naturaleza. En el mundo agrícola del primer siglo, la semilla de mostaza era reconocida por ser extraordinariamente pequeña, casi insignificante a simple vista. Mas, sin embargo, una vez sembrada en buena tierra, como decía antes, en esa tierra fértil, tenía el potencial de convertirse en una de las plantas de los arbustos más grandes del huerto.
Esta comparación no es casual. Jesús escogió esta imagen para enseñarnos que el poder de la fe no reside en su tamaño, sino en su autoridad. Es decir, en palabras más sencillas, una fe humilde puede crecer, una fe sencilla puede fructificar, una fe pequeña cuando se deposita en un Dios grande puede producir resultados extraordinarios. La clave no es cuán grande parezca nuestra fe, sino que sea una fe real, sincera, libre de hipocresía, depositada en el Dios creador que todo lo puede. Así como la semilla de mostaza no impresiona por su aspecto exterior, pero contiene vida en su interior, así también la fe genuina puede comenzar de una manera muy simple a hacer efectos profundos en nuestra vida. En esta práctica de fe encontramos un mensaje de esperanza para quienes sienten que su fe se debilita muy fácilmente o que es insuficiente. Jesús no existe o no exige que tu fe sea la que se atreva a creer. Aunque tiemble, es una fe que Dios honra. Una fe que se atreve a creer, Dios honra la fe. Dios honra la fe, creamos con los ojos cerrados. La fe que mueve montañas no se mide por volumen, sino por confianza. No depende de cuánta fe tienes tú o tengo yo, sino de quién he depositado. He puesto mi fe. Señor, yo te estoy entregando esto con toda mi fe, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. La palabra fe suele asociarse hoy día con conceptos motivacionales o frases de autoayuda. Cree en ti mismo, lo que tú piensas lo atraes, confía en tu energía, declara lo que deseas y así ocurrirá. Eso es lo que hoy se habla de fe. Sin embargo, la fe bíblica es muy diferente a lo que este mundo contemporáneo presenta. La fe, según las escrituras, es convicción, es certeza interna que no se sostiene en emociones pasajeras, sino en la fidelidad de Dios. Pablo en Hebreos nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta definición revela varias verdades sumamente importantes. La fe no se basa en lo que yo veo, porque va más allá de las circunstancias presentes. La fe no depende de mi estado emocional, porque permanece firme aún cuando el corazón tiembla, cuando el corazón está agobiado, cuando el corazón está traicionado, cuando el corazón está lacerado. La fe no depende de un apoyo en una fuerza humana, sino en el poder y la sabiduría de Dios. La fe no está anclada en deseos egoístas, sino en la confianza en la voluntad de Dios. Por eso, nosotros como creyentes no podemos mover montañas porque creamos que es nuestra propia capacidad, sino porque tú y yo creemos en el Dios que es capaz de mover lo que nosotros no podemos hacer. La fe no es un impulso emocional, es un acto de entrega, no es un sentimiento intenso, no, es una decisión consciente de confiar cuando no vemos el camino claro. Esta fe madura con el tiempo y se va fortaleciendo con las pruebas. La palabra dice que la prueba produce paciencia y la paciencia produce fe. Y cuando crece, nuestra dependencia de Dios se vuelve completamente a diario, en nuestro respirar, en nuestro diario vivir, en nuestro pan. La frase todo es posible se ha vuelto común en estos tiempos de crisis y te dicen, con fe todo es posible. Y lo escuchamos en hospitales, en momentos de angustia financiera, en problemas familiares o en cualquier situación de pérdida. Mas, sin embargo, ¿significa esto que la fe garantiza que todo saldrá exactamente como esperamos?
No siempre, ¿verdad? Pero la fe no puede morir. La fe tiene que estar viva constantemente. La fe no opera como una herramienta para obligar a Dios a actuar conforme a nuestros deseos. Jesús nunca enseñó que la fe concede una especie de poder cósmico para manipular la realidad. Por el contrario, enseñó que la fe es la manera en que nos alineamos con la voluntad perfecta de Dios, no el modo en que cambiamos la voluntad divina, porque muchas veces queremos torcerle el brazo al Señor. Dios nos enseña que Él puede mover la montaña, pero también nos puede fortalecer para escalarla. Dios puede abrir la puerta primero, pero también puede enseñarnos a esperar cuando está cerrada. Dios puede quitar el obstáculo, pero también puede enseñarme a caminar en medio de él. Cuando yo, Katia, entiendo esto, comprendo una verdad liberadora. La fe no siempre va a mover la montaña, pero siempre me mueve a mí como creyente. Es decir, la fe me transforma internamente. Incluso si la situación externa permanece igual, la fe me capacita para enfrentar lo imposible con esperanza, para resistir la prueba con paciencia, para seguir caminando cuando otros se detienen y para descubrir la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre. Hasta aquí voy a dejarte esta primera parte de la fe. Mañana tenemos la segunda parte. Espero que esta palabra sea fuerte y llena de vida y de guianza para ayudarnos en este diario vivir que estamos atravesando. La fe en Dios es lo mejor de lo mejor. Papi, gracias, bendito Dios, porque nos ayudas, Señor. Gracias, papito lindo, porque en ti podemos avanzar constantemente. Gracias, soberano Señor, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias, Padre de la gloria, porque en ti encuentro la protección y la provisión. Gracias, soberano Señor, príncipe de paz, y que tengamos todos un feliz jueves. Bendiciones del alto. Se les ama en Cristo Jesús.